buenas noches a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta que es la tercera sesión de nuestro Future Trend Seminar de este trimestre. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, como comentábamos hace un par de días, está en el tope, en los primeros lugares en todos los mapas de riesgos de quienes se dedican a analizar cuáles son las principales fuentes de riesgo que van a enfrentar las empresas y los países en los próximos años, y siempre aparece en un lugar estelar o en el primer lugar, como es en el caso del Foro Económico Mundial, el tema de la ciberseguridad. Entonces, el tema no puede ser más relevante para la alta dirección, para el gobierno de las empresas, para la estrategia de las empresas. No hay un tema probablemente que tenga más importancia en este momento que porque además es un tema poco comprendido y poco valorado. Tenemos para hablar de esto un panel de lujo y me permito a continuación presentar a los panelistas que nos acompañan esta tarde. Está en primer lugar Manuel Rivera Raba. Manuel Rivera Raba dirigió como ejecutivo un negocio de cuidado de la belleza para Procter & Gamble en México y América Latina, y después cambió a la industria de los medios de comunicación como CEO de Grupo Expansión. Como empresario, Manuel fue presidente y copropietario de Grupo Expansión, la cual adquirió con un fondo de inversión en 2014 y desarrolló y vendió en 2017. Desde 2018 fundó Next Group, es una firma de soluciones de ciberseguridad para empresas en América Latina. Es hoy consejero del Diario Universal, de la empresa America's Gold y Silver, minera canadiense, además de algunos emprendimientos digitales. De 2016 a 2018 fue copresidente del Consejo del Futuro de los Medios del Foro Económico Mundial en Davos. Es ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Administración de Empresas por el ITAM y es candidato a maestro en ciberseguridad por la Universidad IMF en Madrid. Después intervendrá Adolfo Arreola García. Él es director de Operaciones y Tecnología de ICE Israel Cyber Security Enterprise y consultor en ciberseguridad estratégica. Es profesor investigador en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México, y profesor en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador del Diplomado Ciberseguridad y Estrategia, El Poder de la Información, impartido por la Universidad de Anáhuac, México. Es articulista y autor de 3 libros. Tiene experiencia en electrónica de aviación, sistemas de comunicación satelital, computación, radar y sistemas de comunicación y navegación, mantenimiento industrial, gobernanza del Internet, política de ciberseguridad, análisis y política de seguridad, forense digital, ciberdiplomacia, ciberguerra y ciberseguridad estratégica. Es graduado del Colegio del Aire de la Fuerza Aérea Mexicana, egresado de la UNAM de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la Maestría de Estudios México-Estados Unidos, y de la Universidad de Anáhuac, México, del doctorado en Seguridad Internacional. Para dirigir este panel, para moderar este panel, tenemos el gusto de que nos acompañe también esta noche Carlos Camacho Gauss. Carlos Camacho Gauss es director del Centro Anáhuac de Liderazgo en Política. Es economista por el ITAM, con una maestría en Economía y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Georgetown en Washington. Se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público, como subsecretario de Pesca, subsecretario de Turismo, director general de Inversión Extranjera y director general de Estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Además, participó en la creación de diversos órganos como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, el INEGI y el Consejo Mexicano de Inversión, además de haber sido director de la Facultad de Estudios Globales por 12 años. Actualmente, como ya dije, dirige el Centro Anáhuac de Liderazgo en Política. Bienvenidos los 3. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar moderar este tan interesante panel, y pues ya te dejo la pantalla a ti. Yo me retiro y estoy atento a seguir la sesión. Muchísimas gracias, Antonio. De verdad agradezco a la Facultad de Economía y a sus áreas IDEA, Academy, Acelera, la oportunidad de participar en un trabajo conjunto dentro del Centro de Liderazgo en Política y la facultad.
Agradezco al maestro Alfredo Nava y a la doctora Laura Iturbide la invitación a esta reunión en la que contamos con dos verdaderos expertos en el tema de ciberseguridad, tema que, como bien decías, Toño, no necesariamente es bien comprendido, aunque 8 de cada 10 mexicanos dicen que están preocupados por su seguridad en la parte digital. Creo que, bueno, el desarrollo de la tecnología de la información en nuestro país ha tomado un paso acelerado, sobre todo más durante 2020-2021 con todo el efecto que tuvo o ha tenido la pandemia, pero ciertamente estamos todavía en una etapa de crecimiento. Se espera que alrededor de 300 millones de dispositivos que utilicen tecnología de la información sean conectados en 2025 en nuestro país, y eso requiere además de un crecimiento en el poder computacional enorme, de cerca del 300%. Cantidad de hogares cada vez están más comunicados, ya sea por los teléfonos inteligentes o bien por las propias computadoras, y cada vez hay más preocupación porque al lado del crecimiento que tenemos en las tecnologías de la información, pues está creciendo un daño o riesgo, como lo señalabas muy claramente, que es el tema de ciberseguridad. En la medida en que no tengamos un concepto de responsabilidad compartida de lo que es el trabajar en una ciberseguridad para el país, pues verdaderamente vamos a estar en problemas. Particularmente las empresas pueden enfrentarse a problemas muy grandes, desde lo que pueden ser destrucción de sus bases de datos, de la utilización con malas intenciones de sus bases de datos y de sus clientes, como la posibilidad de que puedan crearles estafas muy grandes con las que las empresas no puedan salir adelante. Pero no solo se restringe el tema a las empresas. El gobierno también tiene que tener una política de ciberseguridad. De otra manera, también se ve afectado y se ve en un alto riesgo, como podría ser empresas como puede ser la Comisión Federal de Electricidad, el propio Pemex o secretarías de Estado. Y hemos tenido ejemplos, y particularmente las últimas semanas han salido pues, reportes de la subinversión que ha hecho el gobierno en materia de seguridad cibernética, ¿no? Y desde luego pues está también la sociedad, o sea, la sociedad civil también tiene que cuidarse, la sociedad civil tiene que generar su protección, pero para eso necesitamos una cultura de ciberseguridad y de ciberresiliencia. Y para ello, pues creo que tenemos a dos expertos en el tema, dos personas que no solo lo han estudiado, sino que viven en la práctica lo que es el desarrollo de la ciberseguridad en nuestro país. Y por eso les agradezco mucho su participación, con objeto de que tengamos después un intercambio de ideas entre ustedes y al mismo tiempo dar oportunidad a los que amablemente nos acompañan esta tarde-noche en hacer sus preguntas. Así es que, adelante, Manuel, te pido, por favor, que seas quien inicia esta presentación. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, doctor Camacho, muchas gracias. Extraordinaria introducción y gracias a todos por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Para darles mi presentación y mi postura, les voy a compartir pantalla porque hay algunos temas que se comunican mejor con cierta ayuda visual. ¿Me confirma nada más que sí la están viendo? Perfecto. Ya se ve perfecto. Entonces, vámonos ya a tamaño completo. Bueno, lo primero que hay que hacer es un mea culpa enorme. Creo que lo mencionó muy bien el doctor Camacho, 80% de los ejecutivos estamos preocupados por la seguridad, pero históricamente quien se dedica a esto lo comunica de una forma tan técnica y tan parca que pierde el interés de 9 de cada 10 de los que estaban preocupados. Hoy voy a intentar en 7, 8 minutos tirar un poco ese muro tecnológico de explicar todo en bits, bytes y en idioma ballena, para tratarles de platicarlo como lo que es el riesgo de negocio, el riesgo de que mañana no tengamos dinero en las cuentas, no tengamos datos para operar con nuestros clientes, no tengamos operación, porque ese es el verdadero marco de referencia donde vive la ciberseguridad hoy en día. Entonces voy a darles unos conceptos, la presentación se está grabando, después los pueden revisitar con más calma porque va a haber mucha información muy rápido. Ya hablamos de que este es el riesgo más grande desde el 2018 según el Foro Económico Mundial que enfrenta a la humanidad ocasionado por el humano.
Y bueno, ¿qué es la ciberseguridad rápidamente? Es las normas cuyo propósito es proteger la información que vive en los dispositivos y en el software. No es cuidar los aparatitos, sino toda la información y su operatividad. Es muy diferente de TI, porque TI lo que hace es proveer los aparatos y el software que hacen que opere, que es como el esqueleto. Y la ciberseguridad tiene que ver con cuidar todos los datos, su intercambio, y es una materia mucho más elaborada porque necesita inteligencia, contrainteligencia, estrategias de ataque, estrategias de defensa. Entonces, la primera anotación que se tienen que hacer es, si en su empresa en ciberseguridad nada más lo cuidan los de TI, están en un riesgo bien grande porque hay que entender de ataque, de defensa, de continuidad de negocio, de análisis de riesgo, no nada más de compra de software. Ese es un pedacito, es como hablar inglés para estar en Estados Unidos, pero no es todo lo que se necesita para triunfar. ¿Qué tan grande es este mercado? Muy grande. Si hoy se meten a ver ataques por día que hay en esta página que está en vivo, tenemos en promedio 63.4 millones de ataques al día según Checkpoint. Eso es 1.900 millones de ataques al mes y 22.800 millones de ataques al año. Ahora, es muy interesante. La primera vez que yo di esta presentación, que fue en 2019, eran 34 millones de ataques al día, solo para que se dé una referencia de qué tanto está creciendo esto. Ahora, ¿y cuánto vale? Porque muchos o pocos ataques a veces no nos dicen nada. Es el primer año que se calculó el valor y, perdón, se adelantó. Ya está calculado que en 2021 las pérdidas por ataques cibernéticos va a igualar a 6 trillones de dólares. Eso es casi 5 veces el tamaño de la economía mexicana y casi 2 veces el tamaño de todo el narcotráfico a nivel global. Entonces, así de grande es el riesgo cibernético que se presenta en el mundo. Estos datos son de los últimos 12 meses en México, porque tenemos también en México el mal de a mí no me va a pasar, de ya hoy que sí es un riesgo, pero no mío. Y como pueden ver, los ataques han ido creciendo año con año. Fortinet publicó apenas hace 6 semanas su último estudio donde dice que 96% de las empresas mexicanas sufrieron algún tipo de ataque en los últimos 12 meses. Y malas noticias, esto no discrimina por tamaño de empresa. Sí discrimina por tipo de negocio, pero no por tamaño de empresa. Ahora, ¿qué tipos de ataques existen? Sin entrar en lo muy técnico. Y al final del día, todo tipo de empresas son atacadas y de todos tamaños, porque en todas las empresas, así como todos los individuos, todos tenemos 4 cosas que seguro podemos perder. Lo primero es dinero. Aunque nuestra empresa no sea rentable, nuestras cuentas tienen dinero y tienen flujos y puede desaparecer. Lo segundo son nuestros datos, que son importantes porque nuestros datos nos permiten operar. Nuestros datos no es la base de datos bonitas de marketing, es la base de clientes, sus RFCs, su historial de facturación, los datos de nuestro inventario, que hoy viven en un sistema, no nada más en un almacén. Entonces, el acceso a nuestros datos es una pérdida que puede ser muy grande. Lo tercero es que podemos perder nuestra reputación. Cuando nos roban todo o nos cierran el changarro y sale a la calle el ejemplo de que nosotros hoy no podemos operar, nos puede costar de forma irreversible. Imagínense un despacho de abogados que todos sus contratos se liberan y se tiran en el dark web. Y lo último, se puede perder nuestra operación. Y nuestra operación se puede perder desde términos industriales, que nos apaguen la planta y nos pidan dinero a cambio de prenderla. Eso es un ciberataque muy común y que es el que más está creciendo ahorita en México, el industrial, o que nos tiren la página. Entonces nuestros clientes no nos pueden comprar, no nos pueden llamar. Les invito a que vayan a un Vips y pidan unos molletes cuando no hay sistema. Vips no sirve de comer si no hay sistema. Entonces, si tienen un hackeo en su sistema, no operan, aunque la cocina esté llena, los cocineros estén ahí y los refrigeradores estén llenos de comida y las estufas prendidas. Entonces, cuando pensamos por qué me van a atacar a mí, ese es un resumen ejecutivo de por qué todos tenemos este riesgo enorme. Aquí está puesto en los 5 vectores más comunes de ataque. El primero es pérdida económica, te roban tu dinero de tus cuentas a través de tu móvil, a través de tu sistema, emulando ser tu CFO. Segundo, credibilidad y reputación. Te cierran tu operación o avientan tu base de datos al público para quemarte frente a tus clientes para siempre. Tercero, te roban tu información y tus datos o para revenderlos en el mercado negro o para tener una suplantación de tu identidad y pretendiendo ser tú, venderle a tus clientes. Te roban tu propiedad intelectual, inteligencia de mercado, patentes, etcétera, o te cierran tu operación. Entonces, si lo ponemos en grandes cajones, todos los ataques persiguen esto. Esto es un negocio. Atacarte es un negocio y no hay que verlo como una tecnología. Y por eso todos somos vulnerables.
¿Y por qué nosotros? Porque tenemos todo esto en nuestras empresas en pequeño o mayor tamaño. ¿Dónde suceden los ataques? Y esto es bien importante. No nada más suceden en las computadoras. Hay por lo menos 5 superficies de ataque muy importantes de entender. La primera es donde nacieron, en efecto, las computadoras, que son los OS, sistemas operativos, computadoras, servidores, etcétera. Pero de ahí crece a muchísimas superficies que además se están multiplicando todos los días en tamaño. Lo segundo es Internet de las cosas. Ahora tenemos computadoras por todos lados. Tenemos puesta una en la muñeca, todos traemos otra cargando en nuestras manos, la otra la traigo puesta en la oreja ahorita, la que sigue es la bocina que está enfrente, la cafetera inteligente que está conectada, mi televisión que está conectada a Internet, la impresora que tiene Bluetooth. Todo eso hoy son cerca de 31 billones de dispositivos inteligentes que tienen una computadorcita adentro que puede ser reprogramada para hacer otra cosa o desconectada para afectarte. Tercer superficie de ataque, tecnología operativa, la fábrica. La que más crece ahorita en México es ataques a fábricas que un día llegas y la tienen parada a cambio de dinero. Y si no, dejo que se cristalice tu horno de vitro y eso te va a costar cientos de millones de dólares o me pagas. Cuarto, autos. Un coche promedio producido en 2021 tiene 62 computadoras dentro. Se pueden reutilizar para muchas cosas maliciosas, desde espionaje hasta chocarlos, hasta secuestro de su uso, etcétera. Y por último, en México es afortunadamente menos grave que en países que tienen enemigos hostiles, pero es creciente, lo dijo el doctor Camacho, la infraestructura crítica, presas, sistema telefónico, sistema eléctrico, oleoductos, etcétera. Todos esos están conectados, ya ninguno es manual y apagarlo puede tener costos de vidas humanas, no solo económicos. Entonces, como verán, la superficie es grande, es creciente. Esto lo resume muy bien porque además es inevitable. Hoy todos estos tipos de gadgets entran en nuestra vida de forma inevitable. Yo no conozco una sola empresa que no te deje entrar con tu reloj inteligente o con tu teléfono, o que no tenga cámaras arriba, o que no tenga puertos de Wi-Fi, o no dejan las cafeteras porque están conectadas a Internet. Las empresas pueden parar ataques que van a través de redes muy sofisticadas, pero ya no puedes parar la entrada de estos dispositivos que son superficies de ataque. Otra noticia interesante en este foro es el talento. En 2014 había 1 millón de vacantes de puestos para ciberseguridad. Este año existen 3.5 millones de vacantes. Hay un gap de talento gigante. En primera instancia, porque esto no existía hace unos años. Y en segundo, porque casi toda la gente que está en ciberseguridad hoy es gente que antes estaba en TI y fue aprendiendo el camino. Y no nada más se necesitan muchos más de los que TI puede ofrecer, se necesitan talentos que no vienen de TI, como estrategia, inteligencia, lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? El riesgo de que el talent gap solamente crezca a nivel knowledge, 58% de los ISOs a nivel global, según Pricewaterhouse, está muy reconocido hoy. ¿Qué tienen que hacer para tener un plan de ciberseguridad integral en su empresa? Esto que no lo voy a leer porque no nos daría el tiempo, pero se los voy a enviar. Este es un plan integral que no nada más es tecnología. Esto tiene que ir a la junta de consejo. Esto tiene que estar muy claro en todos los dueños de activos dentro de una empresa porque mañana los pueden dejar sin operación. Y es importante que todo, en empresas públicas particularmente, pero en empresas privadas es igual de importante, que todos los dueños de activos o administradores de los mismos entiendan los riesgos cibernéticos porque por ahí se les dan los activos. Su dinero ya no está en el colchón y ya no está en la caja fuerte. Su dinero es un número que aparece en una pantalla, que viaja en bits y bytes. Y sus inventarios, ojo, también, porque ahí están guardados y ahí se accesan. Entonces, quise convertir esta lista muy grande, que es basada en NIST, que es una de las formas de medir seguridad, en una lista de entregables, como si se quieren llevar algo de tarea, ¿qué debería de ser para que terminando este panel puedan hacer algo en su empresa? Le puse un checklist aquí muy corto, que cuáles son los mínimos requerimientos para estar cubierto. Lo primero sería tener un responsable de la seguridad informática en la empresa, lo que se llama CISO, pero que reporte al consejo de administración, o mínimo al director general, y que hable el lenguaje de negocios. No tengas nada más un técnico, porque nadie le va a hacer caso. Que tenga empoderamiento, que pueda dar órdenes, así como tu contralor controla el dinero y nadie le da la vuelta, las políticas que este señor ponga, que sucedan. Segundo, recursos humanos, capacitando empleados. El rival, el atacante, solo necesita un empleado distraído para poder entrar. Hay que capacitar en no dar clic a todas las burradas que le llegan a la gente todos los días. Tercero, un CEO que se tome el tiempo de entender qué es esto de la ciberseguridad.
y refuerza los mensajes para protección. Cuarto, inversión, presupuesto, revisar que tenga suficiente dinero. Una regla de dedo es que 15% del gasto en TI debe ser en ciberseguridad a nivel global, pero revisar que lo estás fondeando, protegerte. Cuarto, procesos. Hay que tener procesos en los 3 lados de esto. Un lado en la prevención, invertir muy bien en la prevención. Segundo, y tan importante, en la detección cuando ya hay ataque. Y tercero, cuando ya lo tienes adentro, administrarla rápido, remediarla de una forma contundente y evitar que vuelva a suceder. Eso me lleva a lo que sigue, los otros procesos fundamentales, más que nunca en las empresas hoy, planes de recuperación de desastres como DRP y continuidad de negocio como BCP, es fundamental que tenga la parte cyber clarísima a nivel tecnología, a nivel procesos y a nivel comunicación, porque hay que salir y decirlo antes de que la ley te obligue a decirle y no sepas cómo hacerlo. Y por último, que tu consejo tenga un reporte trimestral de riesgos. Quinto vector, hay que tener herramientas. No te vas a proteger de la ciberseguridad echándole ganas. Tienes que tener un antivirus de última generación, un EDR, tu teléfono protegido, tu Wi-Fi que no te lo puedan hackear, doble autenticación en tus cuentas, bien cuidados tus tokens, los controles en las cuentas bancarias, etcétera. Y por último, pero no menos importante, proteger a tus empleados, desde capacitarlos, que es la mejor herramienta para que no caigan, hacer simulaciones de ataques y medirlas, y entender muy bien las políticas de manejo de dispositivos, porque hoy todos caminamos con un móvil en la mano, que a veces es nuestro, pero entra a la red de nuestra empresa, pero ahí mismo hacemos todas las tonterías que podemos hacer, o compartimos en WhatsApp cosas confidenciales, siendo una red social pública, enseñarnos a usarlos, porque también son un riesgo de negocio. Y con eso, si quieren, le paso ahora la palabra a Adolfo para que también estemos todavía a tiempo de compartir el resto de la información. Gracias por su atención. Gracias, Manuel. De verdad, muy, muy completa la presentación y sobre todo en un récord de tiempo. De verdad, muchas gracias. Hay muchas preguntas que salen de tu propia presentación. Ya las tendrá el público, pero sobre todo quería hacer un énfasis en que el tema de ciberseguridad no es para el técnico que conoce de las computadoras, es para toda la empresa, desde el director general, CEO, hasta el personal operativo. Pues mil gracias por esto y ya regresaremos contigo. Le pido ahora a Adolfo que haga su presentación. Pues muchísimas gracias igualmente por la invitación y maestro por esta presentación tan extraordinaria que vamos haciendo y que vamos a romper récord con el tiempo. Espero poderme acotar en el tiempo, ¿no? El objetivo que yo tengo en esta breve presentación es analizar las tendencias de la ciberseguridad en 2 temas que serán complementarios de los que presentó Manuel. Sería la cuestión de la política pública y la cultura de la ciberseguridad, que vienen a ser 2 temas también que pues, requieren de la atención tanto de los privados como del gobierno. Para ello, pues voy a mencionar que las tendencias en cuestión de políticas de ciberseguridad pues se pueden agrupar en 8 diferentes grandes grupos, ¿no? O sea, tienen que ver con la carencia de profesionales de la ciberseguridad, que ya fue una de las cosas que al final Manuel mencionó y que hizo claro que pues hace falta profesionales, pero también hace falta profesionalizar a nuestro personal dentro de la empresa para poderlos hacer partícipes de esa cultura y de ese ciberresiliencia que queremos construir dentro de las empresas y en general de todo el sistema de ciberseguridad. Aquí no podemos separar lo privado de lo público ni de lo individual de lo colectivo, porque al final todos somos parte de ese conjunto de la ciberseguridad. Otro gran agrupamiento que podemos hacer tiene que ver con la ciberdiplomacia y la seguridad internacional. Si bien pudiéramos decir que la ciberseguridad no tiene nada que ver con estos temas de seguridad internacional, pues al contrario, les diría que pues ya existen temas como son la ciberguerra, la guerra cibernética, la guerra de la información, la guerra híbrida, que tiene que ver mucho con la adopción y modificación de las políticas públicas, particularmente las políticas de seguridad, es tanto nacional como de seguridad exterior o regional, etcétera, ¿no? O sea, en este sentido. Por supuesto, otro de los grandes, y ya lo mencionaba por ahí Manuel como una de las superficies, pues tiene que ver con las infraestructuras críticas y la construcción de ese marco de ciberresiliencia para ellas. Si bien hoy México está siendo afortunado de no haber sufrido un ataque de impacto mayor, pues no ha estado exento. Recientemente SENACE ya en este sentido reportó
que la misma CFE está totalmente expuesta ante ciberataques. Entonces hay que tomar las medidas necesarias en política pública y las medidas necesarias desde el interior de la institución para poder solventar estos problemas detectados. Hay gobernanza del ciberriesgo, es decir, cómo podemos controlar tanto a nivel nacional como internacional a través de políticas, medidas, instrumentos, herramientas, el buen cuidado de nuestros activos, ¿no? Nuestros activos de información, que tienen que ver, como bien lo mencionó por ahí Manuel, no solamente con la información, sino también con los equipos y la tecnología que tenemos, además de los mismos personajes que estamos implícitos en ese sistema de ciberseguridad. Hay nuevas tecnologías y esto lo ha traído, las nuevas amenazas de la ciberseguridad son producto de la transformación digital que estamos sufriendo a nivel mundial de manera acelerada. Hoy lo podemos ver y claramente en todo el mundo el teletrabajo cambió radicalmente la forma de ver la ciberseguridad y la forma de tener que atenderla desde el punto de vista de las empresas, pero también desde el punto de vista de los gobiernos. Los gobiernos tuvieron que implementar políticas y deben de implementar políticas. En el caso mexicano pues, estamos un poquito atrasados, ahorita lo vamos a presentar y lo vamos a criticar en el sentido de cuidar nuestra transformación digital y hacerlo de manera segura. La ciberseguridad de la cadena de suministros, los últimos ciberataques más importantes tuvieron que ver con terceros, es decir, con terceros prestadores de servicios de aquellas grandes empresas que estaban bien protegidas o de instituciones de gobierno que están bien protegidas, pero que finalmente se olvidaron de cuidar de sus prestadores de servicios. Sus proveedores de servicios estuvieron expuestos y esos pequeños exposiciones, esas debilidades que encontraron en ese punto, lograron penetrar a las grandes sistemas de ciberseguridad. El cibercrimen, por supuesto, ya tiene un valor exorbitante en este año, está alrededor de los 6,000 millones de dólares en este sentido, las ganancias que puede ser y por lo tanto requiere de gran atención de parte de las industrias, de toda la industria y de todo el gobierno para incrementar seguramente el año que viene los gastos en ciberseguridad. Y finalmente, pues contar con un marco regulatorio dentro de la ciberseguridad es muy importante y en México en eso lo voy a bajar un poquito para que nosotros veamos lo que tenemos en este sentido. Yo asumo y afirmo que en México no existe una política de ciberseguridad porque no ha sido una preocupación del gobierno desde que inició este problema, que es hace 50 años, ¿no? Y le estoy hablando de que la ciberseguridad no es un tema de hoy, sino es un tema que nace con las computadoras y que pues hasta últimos años, 2017, que es cuando nace la primera estrategia y la única estrategia nacional de ciberseguridad, pues no se había puesto atención a este tipo de situaciones ni de casos. Entonces, en un resumen, en encuesta que se hizo en el 2016, se hablaba que pues las políticas implementadas por los estados pues eran en este sentido, 69% contaban con una concientización sobre la ciberseguridad para empleados, 54% tenían un plan de recuperación de desastres, 52% plan de respuesta a incidentes cibernéticos, 37% adopción de estándares de seguridad. Y yo les pregunto, dentro de su vida, tanto personal como profesional, como académica, ¿cumplen con esto? Con estos 4 elementos que son políticas implementadas dentro de mi propia vida, dentro de mi ámbito académico y de mi ámbito profesional. Y pues yo aquí, como ya lo dije, afirmo que el Estado mexicano pues tiene una necesidad imperante de adoptar una política real, porque la política de ciberseguridad se debe de poder resumir en una palabra: política ofensiva, política defensiva, política preventiva, etcétera. Al final, pues, como les dije, también me cuestiono yo dónde está la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La que se hizo fue 2017 y 2018. Tenía un periodo de vigencia. Esa vigencia se ha extendido por razones obvias, ¿no? Si no hay otro documento el cual ampare lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la política pública en temas de ciberseguridad a nivel nacional, pues tenemos que adoptar lo que tenemos y adaptar lo que tenemos a las nuevas necesidades. Es necesario que México tenga tanto una política clara de ciberseguridad, como una ley nacional de ciberseguridad, como una estrategia nacional de ciberseguridad. Sin eso no podemos empezar porque no sabemos hacia dónde vamos, ni qué es lo que queremos, ni cuáles son los objetivos que pensamos lograr con la ciberseguridad. Esto me lleva ya después a la segunda cara de mi presentación, que es el tema de cultura de la ciberseguridad. La cultura de ciberseguridad requiere la participación de todos nosotros de una manera activa, preventiva, prospectiva y proactiva, ¿no? O sea, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la cultura de la ciberseguridad debe ser implementada, incluso, como lo digo al final de esta línea, que se necesitan programas educativos, pero programas educativos que se extiendan desde el nivel, incluso, como lo hacen otros estados, desde el nivel kinder
hasta el nivel universitario, sin dejar en ningún momento de estarles refrescando la memoria a todos nuestros estudiantes y a nosotros mismos sobre la necesidad y imperiosidad de tener una cultura de la ciberseguridad para no flaquear en ningún momento y podamos ser el elemento, como lo somos hasta ahora el humano, el elemento más débil de esa cadena, y entonces seamos explotados y eso genere problemas a nivel nacional, a nivel personal, a nivel profesional, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues la cultura de ciberseguridad requiere también de que se definan con claridad cuáles son los activos a proteger. Si no lo tenemos claro, no podemos hacer. Tenemos una serie de confusiones de términos. Los términos, no es lo mismo hablar de seguridad de la información que ciberseguridad. No es lo mismo hablar de tecnologías de la información que tecnologías operativas. Hay una convergencia de esto y una serie de nuevos modelos de ciberseguridad que se tienen que implementar y que se deben definir claramente, porque lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se evalúa, lo que no se evalúa no se modifica, y entonces tenemos un problema serio. Hay una escasa capacitación para el trabajo, ya lo mencionó, se dice que hay 600,000 puestos de trabajo vacantes en México que deben de ser ocupados por personal que tenga conocimientos en cuestiones de ciberseguridad, no solamente técnica, porque al final es un tema multidisciplinario. Hablar de cultura de la ciberseguridad implica de cuestiones de ingenieros, ingenieros, médicos, internacionalistas, abogados, o sea, es todo un tema multidisciplinario, multidiverso que debe estar incorporado en esto. Falta de pensamiento sistémico. Si no pensamos como sistema, perderemos todo lo que tenemos. Hay una inexistencia clara en muchas de las áreas de nuestro país que tocan la ciberseguridad, de planes y programas de ciberseguridad. Esto es planes de prevención, planes de recuperación y planes de operación. Hay una poca voluntad política hasta el momento. No he visto yo que los gobiernos, o sea, los últimos gobiernos que yo he tenido la oportunidad de convivir con y hablar de la ciberseguridad, pongan atención a la ciberseguridad debidamente y pongan los presupuestos necesarios para incrementar la ciberseguridad en nuestro país. Y finalmente, pues mis recomendaciones son que el gobierno, empresas y nosotros mismos construyamos capacidades técnico-operativas, tengamos un marco regulatorio que nos ampare, pero que también nos protege y nos permita actuar en caso de que seamos violentados, tengamos una formación profesional que pueda incorporar el ámbito académico, pero también el ámbito de capacitación para el trabajo, y finalmente la cooperación con todos los sectores. Es un mundo, el mundo de la ciberseguridad es un mundo en el cual todos tenemos una cabida y una responsabilidad y también algunos derechos. Y con esto, pues yo me doy por bien servido y pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adolfo. De verdad también has roto récord de velocidad, pero con una comprensión muy clara del tema y una explicación muy, muy completa de lo que nos preocupa en este tema de crear una cultura de ciberseguridad. Mientras llegan varias preguntas de los propios asistentes, que ya tengo un par de ellas aquí en el chat, quería hacer dos o tres preguntas que cualquiera de los dos puede responder. El otro día, cuando comentábamos sobre la realización de este seminario, hablábamos que es muy diferente tener una seguridad porque tienes un dispositivo que te ayuda a proteger tu computadora a lo que es tener un sistema de ciberseguridad. Hoy se dice que México tiene un nivel medio de protección. ¿Hasta dónde deberíamos de estar nosotros para calificar como algo más que un nivel medio de protección y qué riesgos significa esto? Esa sería una pregunta. Otra es, las empresas se están organizando en lo individual, pero como industria lo están haciendo, es decir, como asociaciones de empresas lo están haciendo. Y luego, si quieren, podemos entrar al tema de capital humano, que viniendo esta seminario de una universidad, pues es una de las principales preocupaciones que tenemos y en las que nos sentimos responsables de que debemos de contribuir precisamente a desarrollar esa cultura y a tener el capital humano necesario para poder tener un nivel de protección mucho mayor. ¿Quién dice? Yo, de parte de ustedes. Si quieres, con mucho gusto brinco las primeras dos preguntas. Creo que es muy engañoso aquí que el nivel medio que tiene México, porque el nivel medio sí lo tiene en promedio. Sin embargo, hay dos Méxicos, como en muchos otros aspectos de nuestro país. Tienes las grandes empresas que tienen una estrategia de ciberseguridad sólida y madura, cubren varias capas, tienen equipos completos, tienen una responsabilidad que sobrepasa la regulación local, lo cual no es difícil.
para asegurarse que tienen protección. Y de ahí llegas a un precipicio en donde muchas empresas muy grandes tienen niveles de protección ínfimos, como si fueran emprendimientos, como si fueran pequeña empresa. Antivirus de hace 10, 12 años que ya tienen muy poca vigencia, que no pueden localizar un ataque con inteligencia artificial, cero políticas que tengan que ver con seguridad de la información, cero capacitación. Vaya, no me voy más lejos. En la misma banca, que ya es una industria regulada, que por Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos deben de tener varias prácticas ya adoptadas, en la misma banca tienes 4 bancos que viven acá y de ahí asómate hacia abajo. Ya imagínate mediana empresa, pequeña. En nuestra experiencia tenemos clientes de todos los tamaños, pero desafortunadamente para ellos, 30-35% de mi portafolio es clientes del otro día. Me hablan cuando ya tuvieron un ataque, no cuando quieren prevenir qué les puede pasar. ¿Sí? Entonces México, este nivel medio engaña mucho. Creo que tenemos mucho descubierto. Bueno, De acuerdo. Quisiera pues ahondar en este sentido. Justo coincido mucho con el hecho de que tenemos dos Méxicos, ¿no? Bueno, más que 2 Méxicos, pueden haber como 20 Méxicos, ¿no? Dependiendo de qué capacidades las empresas tengan y cuánta preocupación verdaderamente tengan por cuidar sus activos digitales. ¿Cómo, y eso de medirnos, o sea, es una medición, maestro, totalmente engañosa? O sea, es una medición que nos hace la OEA a nivel internacional y que nos pone en el índice, bueno, en realidad es la UIT, y nos pone en el índice de ciberseguridad internacional y nos ponen ahí en la medianía, no la media, pero la verdad es que, pues no, la realidad, la práctica y la realidad nos dice que estamos totalmente, yo lo he mencionado así, en pañales, ¿no? O sea, no hemos iniciado a hacer nuestra verdadera madurez, o sea, estamos como bebés y nos dicen que ya estamos ahí en la juventud, ¿no? Los índices, entonces estamos utilizando 2 mediciones equívocas, 2 formas de ver la vida diferentes, y yo creo que debemos adoptar la realidad. La realidad es que estamos mal, o sea, estamos mal en general y se requiere de mucho trabajo de parte de grandes, medianas y pequeñas compañías, pero también de gobiernos municipales, estatales y por supuesto el gobierno federal. Entonces hay que hacer un trabajo muy intenso en ese sentido. La indicación de madurez, pues a veces nos lo da mucho lo que se ha trabajado, que es el marco legal. En México el marco legal sí tiene un avance bastante interesante, pero no así el marco operativo y el marco práctico. Entonces con eso nos dan la madurez media. Gracias, Adolfo. Pero la pregunta que hacía en el sentido de, ok, hay empresas que se están organizando y tienen niveles, hasta un 5º nivel de protección, pero como asociaciones de empresas, hay protección, hay enlaces, como industria, se puede hablar de, porque los problemas pueden ser similares por industria. Mencionabas, Manuel, que no necesariamente se ataca o sea, que no distinguen en tamaño de empresa, pero sí pudieran distinguir por sector de empresa, ¿no? ¿Hay alguna estrategia desde el lado industrial, desde el lado empresarial? Mira, mi experiencia es bastante mala en ese sentido. Yo he tenido ciertos acercamientos con algunas cúpulas empresariales, 2 de las más grandes de todo México, en la que les envié un comunicado diciéndoles, me encantaría poner horas pro bono al servicio de que ustedes tengan mejor entendimiento. Las cartas no tuvieron ni siquiera acuse de recibo. Entonces, creo que las cúpulas hoy están 99% de su tiempo están preocupadas por entender la forma como se está gobernando hoy el país, y no hemos tenido respuesta real, fuera de una notable excepción de la AMIS, de instituciones de seguros, donde sí son muy activos, donde como ellos sí gestionan más allá de voluntades, sino sí tienen un poco más metidas las manos en cómo opera la industria, no solo son cúpulas, son participantes. Entonces ahí encontré una notoria excepción a involucramiento en querer proteger la industria per se, pero mi experiencia con cúpulas es muy mala. Creo que no le están dedicando 3 segundos a esto. De acuerdo, otro campo a cubrir. Adolfo, ¿qué opinas? Justo, o sea, la verdad es que, bueno, la asociación llega al revés, le diré, maestro. ¿Cómo que al revés? Sí, o sea, llega más de los que intentamos hacer la ciberseguridad
O sea, nos asociamos más para proponer hacia la industria que se proteja cierta industria o que se ponga atención en infraestructura crítica y pues quienes deben estar preocupados no se han asociado también, ¿no? O sea, hay por ahí algunas asociaciones como la Asociación Mexicana de Industria de la Tecnología de la Información que sí está en pro de hacer esto, o sea, pero que tiene que ver claramente con tecnología, ¿no? O sea, claramente son los que están dentro del rubro. La banca, como bien mencionó Manuel, pues ya tiene mucho año, pero es porque tienen que cumplir, o sea, muchos de ellos es por la palabra que no me gusta, porque en español existe cumplimiento, pero que es por compliance, ¿no? O sea, si en negocios, dice por compliance, porque están obligados por los requisitos nacionales e internacionales para poder hacer negocios, y no lo hacen, o sea, pero no se ponen de acuerdo en el sentido de qué van a hacer como un bloque, o sea, no hay un bloque que se incorpore y diga, bueno, la banca vamos a implementar todas estas medidas, todas estas soluciones para poder estandarizar los modelos. No, eso no ocurre. En la cuestión de la industria, la cuestión de que hoy está llegando el Internet de las cosas y se llama otro que es el Internet industrial de las cosas, o sea, tampoco hay un consenso en el sentido. ¿Por qué? Pues porque para empezar, pues no hay los dineros y apenas si van a poner los dineros el año que viene, pues tendrán que encontrar una manera de asociarse para fortalecerse todos ellos y encontrar mejores prácticas. Yo mencioné ahí una de las recomendaciones que es cooperación. Si no hay cooperación, que es lo que no hay, o sea, por eso lo mencioné, no hay cooperación, no podemos avanzar como bloque. No podemos implementar mejores políticas ni las mejores prácticas de todos ellos y compartir experiencias para convertirnos en todo un ente ciberresiliente. Bueno, yo quisiera elaborar sobre lo que dice Adolfo, porque es bien importante. A mí cuando algún cliente me contrata por compliance me preocupa muchísimo. Muchísimo, porque déjame dar un ejemplo en el mundo físico. Es como que un banco diga, voy a contratar una empresa de seguridad táctica física, porque la ley dice que ponga un poli afuera de la puerta y ponen nada más a un señor con uniforme de policía y no lo capacita ni nada, pero por compliance ya hay un policía afuera de la puerta. Entonces, normalmente la calidad de servicios que buscan contratar son los mínimos para cumplir con la ley, que en nuestro mundo es una enorme diferencia entre que alguien te liste las vulnerabilidades de tu empresa a que alguien te simule los ataques y te diga si son exitosos. Compliance es la primera parte, literal, es decir, ¿cuál es la lista de potenciales ataques que tienen tus tecnologías? Cuando lo que debemos hacer es validarlas, es atacarte éticamente, me refiero, y después decirte si en los ataques fui exitoso, cómo le hice y qué tienes que hacer para que mañana cuando te ataque alguien malo no lo logre. Es una distancia gigantesca, pero cuando vimos nosotros los que necesitamos esto, no, por compliance vamos a ver esta solución, digo, mejor no la veas. Si nomás la vas a ver por compliance, mejor no, qué gran riesgo. Estoy de acuerdo, si no hay convencimiento, pues realmente lo que haces es minimizar y salir en vez de tener una inversión, tratar de minimizar el costo de la operación, corriendo un riesgo cada vez mayor, ¿no? Ahora, ustedes dos que están en la industria de ciberseguridad, ¿cómo ven a la propia industria de ciberseguridad? Todavía estamos de tamaño muy pequeño, apunta a que haya mayor inversión en el sector, hay mucha inversión en atraer empresas del extranjero, hay posibilidades de desarrollo nacional. ¿Cómo ven ustedes a la industria en la que ustedes trabajan? Si quieres, ahora le entro primero, ¿va? Va. Bueno, pues a mí me parece que es una industria pujante, o sea, totalmente con un campo de acción y de ampliación, o sea, prometedor. O sea, es el quien entre al tema de ciberseguridad hoy en día con diferentes soluciones y propuestas, seguramente tendrá mucho éxito en este sentido. Bueno, tendrás siempre y cuando pues la respuesta de la parte industrial y de gobierno que debe estar la preocupada, pues tenga esa respuesta. Pero se supone que sí, se pronostica que va a incrementarse en un 900% la inversión en ciberseguridad. Ya por ahí hay datos de que se habla de que se va a incrementar muchísimo en el 2022 los gastos por ciberseguridad, particularmente por los temas que han sido pues noticieros, de parte de noticieros, como son los ataques con ransomware, que es un secuestro, que finalmente les voy a decir, de acuerdo a mis estadísticas y mis estudios, no, yo tengo otros datos, voy a tomar algunas palabras, pero no es el que mayor impacto tiene en América Latina, por ejemplo, o sea, que más debería tocar en México. En México son los ataques con programas maliciosos y los de ingeniería social. O sea, tiene una variante. ¿Por qué? Pues porque nace las estadísticas, me ponen lo que les preocupan a ellos, pero ya cuando reaccionamos y hacemos un ejercicio comparativo, pues no necesariamente coincidimos con esa tendencia. Sin embargo, pues están entre los dos primeros, ¿no? O sea, sí,
Es pujante, hay mucha oportunidad, va a haber incremento pues de soluciones. A nivel nacional hay muy poco que se hace, en el sentido hay poco apoyo de parte del gobierno para generar una tecnología propia. Sin embargo, ayuda mucho que existan algunas herramientas se llaman de fuente abierta o de open source, que permiten incorporarlas sin algún tipo de costo, también con sus riesgos, ¿no? O sea, es una de las cosas que me gustaría decir, y con esto pues doy paso a Manuel. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, complementaría un poco la información. Yo creo que es pujante y el futuro es muy prometedor en esta industria, porque cada nueva conexión que hay, o sea, la velocidad que está creciendo la tecnología sigue siendo muy rápida y la tenemos que alcanzar. Cada conexión que existe hay que protegerla, porque es una vulnerabilidad. Entonces eso te dice mucho. Ahora, en México, una parte importante del rezago es falta de educación digital, pero la otra también viene porque aquí no estamos obligados a proteger nuestros datos de que nos los roben, y estamos obligados a decirle a nuestros clientes si nos robaron sus datos. Y incluso si nos roban a nosotros nuestro dinero en nuestra cuenta de nuestro teléfono, ese es de los ataques más comunes en México, al individuo que le amanece su cuenta de banco X vacía el martes en la mañana, y el ataque fue al individuo, no al banco, le robaron las credenciales al dueño de ese teléfono. Cuando persigue que lo defiendan o que se lo regresen y llega la policía cibernética, le dicen, sí, ya revisamos lo de su teléfono, pues fue usted, ¿no? Desde su teléfono a la 1 de la mañana, y cuando se meten más a profundidad, a veces forenses dicen, no, es que fue de un servidor desde Hungría, literal, o desde Rusia. Y como nuestro país no es miembro ni está pegado al convenio y al Tratado de Budapest de colaboración cibernética global, la Policía Cibernética Mexicana no te va a defender de un atacante que puso una VPN en Hungría. No es que esté en Hungría, puede que sea tu vecino de enfrente, pero puso una VPN de una dirección en Hungría y estás perdido. Entonces, hoy también tenemos un marco regulatorio que permite al atacante ganar en todas ocasiones, y que tu defensa la pones tú, porque está muy limitado lo que la ley puede hacer por ti en caso de que te ataquen. Bien, eso me lleva a bueno, hay un tema que no hemos cubierto, pero para ser pues integrales, creo que les agradecería algunas palabras para lo que quiere decir la protección de la sociedad civil, sobre todo hablando de temas de ataques a lo que son los sistemas más sencillos, como pueden ser los teléfonos. Y sobre todo ahora que la propia Ciudad de México acaba de anunciar, pues con mucho bombo y platillo, de que los sistemas Wi-Fi gratuitos están por toda la ciudad, y que eso le permite a uno tener una mayor accesibilidad, etcétera. Eso nos lleva a generar todavía una posibilidad todavía mayor de crecimiento en riesgo. ¿Y quién va a proteger esta sociedad civil? Y pegado a eso, vendría la pregunta de, bueno, el marco regulatorio que tenemos, pues realmente no está adecuado. Hay dos propuestas, creo que son varias, pero dos las más importantes, en el Senado de la República, una por el senador Miguel Ángel Mancera y otra por la senadora Lucía Trasviña de Baja California Sur, a la cual tuvimos la oportunidad de tener en algún webinar que hicimos hace unos meses, pero no han avanzado. Estamos totalmente desprotegidos, aún desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué comentan? Una muy corta, y después les doy la palabra a Adolfo, porque la última vez que se discutió la iniciativa, y este dato para mí es medular, del senador Mancera, fue en septiembre de 2020. Así es. Estamos hablando ya de 14 meses. Los ataques de ransomware de cuando se discutió para acá han crecido 10.7 veces. Y en nuestro Senado no se ha discutido una sola vez si se va a hacer algo con esa ley. Para mí eso lo dice todo. Muy clara la respuesta. Hay una promesa, lo dijo el otro día el líder del Senado, de que en esta sesión se va a discutir, si es que acaban la discusión del presupuesto. Pero en fin, ¿qué comentas sobre esto, Adolfo? Pues sí, ya lo dijo. Prometer no empobrece a nadie, ¿no? O sea, al final son promesas que van a caer quizá en un terreno poco fértil, pero al final les diré que en el mundo digital no hay nada gratuito. Cuidado con aquello que nos ofrezcan gratuitamente, y particularmente con todas las conexiones públicas.
en donde pues es justo donde se pesca mucha información de parte de los ciberdelincuentes y donde se aprovechan las conexiones abiertas públicas para obtener información que después utilizan en nuestra propia contra. O sea, el marco regulatorio pues se tiene que fortalecer y de hecho pues, ya lo mencioné en la presentación. De inicio pues debemos de tener una ley de seguridad, de ciberseguridad, que en realidad pues es el tema que yo vengo manejando ya hace algún tiempo, que se llama Ley de Ciberseguridad Nacional. Si tenemos una ley de seguridad nacional, debe de existir una ley de ciberseguridad nacional, que es la parte complementaria, de esa seguridad en el mundo físico, ahora en el mundo virtual. Remarco que me prometan, pues no les empobrece y a mí me ilumina o me promete mucho, pero al final sé que pudiera quedarse en puras promesas, porque pues se viene discutiendo este tema desde hace algunos años y no se ha avanzado una pizca, ¿no? Como bien lo dijo Manuel, los ataques y ciberataques se han multiplicado por 10 o por 100 o por 1000 y nuestra ley pues no ha podido ser discutida ni una sola segunda vez. Entonces, con eso. Aún sin la discusión, pero los dos conocen las dos iniciativas que estoy mencionando. ¿Son completas? ¿No son completas? Si salen, todavía vamos a tener que pensar en una nueva versión. La creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad es suficiente. Bueno, es suficiente desde el punto de vista institucional. Bueno, yo voy ahorita ya. ¿Son completas las iniciativas de ley? No. De hecho, Mancera por ahí retomó algunos datos que yo he presentado en algunos eventos y ahí me pude dar cuenta de que, pues dije, bueno, o sea, ahí está poniendo atención a lo que hacemos, pero no está complementando debidamente su propuesta. Hay una serie de confusiones, maestro. En las mismas iniciativas de ley existen confusiones sobre los términos, por eso lo mencioné yo como una debilidad en nuestras políticas. No se ha entendido lo que es ciberseguridad, ni se ha definido con claridad lo que es ciberseguridad, y luego otro de los temas que son súper importantes para el gobierno, ¿qué se entiende por infraestructura crítica? Viendo todo eso, pues incluso ya CEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México, pues ha presentado su propia iniciativa o su propuesta de ciberseguridad, que pues sí define algunos términos y trata de implementar una doctrina o una cultura de la ciberseguridad, pero eso no está a nivel nacional. O sea, viendo que no hay una iniciativa a nivel nacional y que pues las que están presentes están todavía carentes de algunas precisiones, pues instituciones como la Armada de México se han adelantado y han hecho una propuesta en ese sentido. Creo que se debe de estudiar con mucho cuidado lo que se tiene y se deben hacer propuestas precisas para mejorarlo e implementar a todos aquellos expertos que quieran participar y que puedan participar para el beneficio de esa política. Muy bien. Creo que tenemos todavía unos 8 minutos para poder terminar a tiempo. Nos pregunta el público, no puedo repetir el nombre porque dice espectador anónimo. Dice, ¿qué tipo de seguros hay en México para este tipo de riesgo? Mira, te platico aquí, vi las preguntas del público y si quieres yo tomo un par y nos damos para adelante. Arranco por sociedad civil. La sociedad civil tiene que hacerse a la idea que no podemos ser analfabetos digitales. Hay que usar la tecnología e ir entendiendo qué riesgos tiene, porque el gobierno no te va a proteger de que digas que sí a todo, instales 100 cosas en tus teléfonos y compartas abiertamente todo. Tienen que educar y eso lo fácil es decirlo, ¿no? Existen seguros contra secuestro de información, contra ransomware. Sin embargo, pues te pagan un dinero por lo que te secuestraron. Si tus datos te los destruyen y ya no te los regresan, el beneficio económico puede ser completamente irrelevante. Entonces, sí hay y están acotados, hay que estudiarlos, pero hay que tomar medidas, ¿no? Y diría, hacen una pregunta muy, muy buena aquí pues, ¿qué pasa con los teléfonos? ¿Cómo se protegen? Regresando a lo que el doctor Camacho dice, sociedad civil. Y hay por ahí un decálogo muy sencillo de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y todos los días hay que recordarlas, pero pues nunca, o sea, los Wi-Fi públicos son mala noticia. Jamás hagas ahí nada que requiera autenticación, esto es que tenga usuario o password, asume que lo está oyendo alguien. 2, no compartas información confidencial en redes sociales. WhatsApp es una red social, ojo, pública. No es para mandar los contratos que no has firmado, ni los contratos de confidencialidad, ni la información privada de tu empresa.
no compartas eso porque es algo público, que tú diste permiso que lo lean y lo reutilicen para mejorar tu experiencia. Entonces, por ahí tengamos buenos nombres de usuarios y buenos passwords. ¿Qué significa esto? A partir de 12 dígitos en adelante, alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas con señales, y que los cambies y no los guardes en tu teléfono, que en un file que se llame passwords. Haz algo mejor que eso. Los invito a todos los que tengan aquí el sistema Chrome en su computadora, y esto ya les va a pagar haber venido a esta hora terminando, que ahorita en Chrome se metan y pongan Chrome /passwords, y ahí solito les va a aparecer cuántos passwords tienen ustedes guardados hoy en sus computadoras. Se van a sorprender. Yo la primera vez que lo hice tenía 138. Jamás pensé que tenía, y me dijo cuántos tengo repetidos. 97 eran repetidos. Entonces, es muy fácil robarte cuando alguien se mete, ve esto y craquea 3 de tus passwords. Con eso ya entra a todo lo que tienes. Entonces, en las cosas críticas, como tus bancos, etcétera, sí tienen unos passwords muy peculiares que nada más utilizas ahí y que son complicados, te diría. Entonces, aplicar ese sentido común, no le des permisos a todas las aplicaciones en tus teléfonos, dale los que tiene que tener, no instales aplicaciones que no sabes ni de quién son ni para qué sirven, desinstálalas, porque esas pueden espiar. Les has dado permiso de que te espíen. Ahí me quedaría yo para no aburrirlos y que no anoten tanto que ya no lo hagan. Muchas gracias por esto. Muy clara la respuesta. Adolfo, no sé si tuvieras algún comentario. Sí, estoy viendo aquí también las preguntas. Ya me pusieron aquí a echarle un ojito, y pues sí, básicamente aquí nos pregunta Carla, ¿no? O sea, dice, bueno, es que ¿cómo cuidar nuestros celulares? Pues como si fuera tu marido, ¿no? O sea, lo más fácil. No, o sea, Mejor imposible. mejor que lo que cuides al activo más preciado que tengas, ¿no? Es que ya no son celulares, o sea, profesor, hay que cambiar la idea. No son dispositivos inteligentes tampoco, son computadoras. Son computadoras. Al final, todos son computadoras y todos son hackeables. Dice, separar aplicaciones bancarias en un dispositivo, no, pues es lo mismo. O sea, al final es estar, yo preferiría que tuviera todo en un solo celular, pero lo tuviera controlado. O sea, supiera exactamente cómo maneja sus cuentas, y yo lo reduzco todo. O sea, en este mundo digital lo que importa es el control, ya no es el poder. Para mí es el control. Teniendo control de lo que hacemos y cómo lo hacemos, seguramente podremos darnos cuenta más fácilmente de que estamos siendo atacados. No lo vamos, quizá en algún momento no lo vamos a poder evitar, pero sí lo vamos a poder mitigar. O sea, si somos preventivos, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias para poder cambiar las cosas. Y lo que ocurre con los bancos, que yo decía que eso que hacen los bancos en realidad es transferirme la responsabilidad, porque ahora resulta que no son responsables de cuidar mi dinero, sino yo de cuidar mi dispositivo para que no entren a mi cuenta, ¿no? Y pues es imposible porque yo utilizo mi teléfono para poderme comunicar con ellos. Yo era reacio a la banca digital, pero pues bueno, ya se tiene ahí, ¿no? Además de que guardan datos biométricos y una serie de cuestiones que nos pueden poner en riesgo. Entonces, no, manténlo en un solo celular, pero manténlo bajo control, y pues reduce la superficie de ataque, así es como se llama. No tengas 10 tarjetas de crédito con 20 contraseñas, sino pues ten 1 o 2 tarjetas de crédito bien controladitas que te permita llevar tus economías bien y te permita hacer tus actividades diarias en ese sentido, y pues mantener el control, ¿no? Mantener el control. Vamos a la última parte. Se mencionó que hay un gap de 3,5 millones de plazas que cubrir. Y para el caso de México, no sé si escuché bien, más de 500,000 lo que hay que cubrir para poder tener la atención, no de TI, sino de lo que es ciberseguridad en todas las empresas. ¿Y qué hacemos las universidades? ¿O qué tenemos que hacer? Fíjate que yo creo que en un lugar interesante donde hay falta hay como 2 niveles desde mi óptica educativos, ¿no? Uno, hay que preparar líderes en ciberseguridad, que no necesariamente sean técnicos, sino puedes agarrar un buen director de operaciones y convertirlo en esto, a un buen director financiero y convertirlo en esto, a alguien que tenga ese liderazgo, visión estratégica y empoderamiento, y le enseñas la tecnología. Vas a tener que cross-polinizar, entonces tener diplomados o maestrías o posgrados que te enseñan los fundamentales, pero alguien con un perfil más
más. A mí la gente, y lo digo con muchísimo respeto, la gente que se dedica a TI muchas veces me lo ha dicho, y me lo ha dicho en tono broma, pero me dice muy en serio, mira, Manuel, si yo hubiera querido interactuar con gente, no hubiera estudiado sistemas. A mí lo que me gusta es estar con una computadora. Y si un líder, un CISO de una empresa, necesita ser alguien que tenga muchísima y muy clara influencia sobre la gente. Entonces, hay que preparar a los líderes que van a llevar esas industrias de un perfil que no solo se limite a la parte técnica, que eso es el punto de partida. Y lo segundo es hay que meter casi en cada ingeniería ya ciertas materias de esto, para que conozcan los básicos, porque todas las ingenierías se están tecnologizando, y tener programas desde básicos hasta posgrados de ciberseguridad. Gracias, Bueno, Adolfo. yo aprovecho para pues hacer el comentario aquí de que no fue con el asunto de ser peyorativo ni de enfático, sino simplemente de darle valor a lo que verdaderamente importa en el mundo digital, que es cuidar a su teléfono de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, si en este caso ofendí a alguien, pues de manera abierta me disculpo. Y pues sí, hay que generar líderes que tengan un pensamiento transversal y que sepan adoptarse y adaptarse a las condiciones. Ya no se vale decir que yo soy internacionalista y que no conozco de economía o que no conozco de esto y sobre todo que no conozco de ciberseguridad. Ya no se vale decir que soy un médico y que soy un médico que no tiene ninguna preocupación por la ciberseguridad, pero tampoco se vale decir que soy un ingeniero y que me voy a meter nada más en temas de seguridad y tecnologías de la información y no me voy a abrir al humanismo, porque la tecnología tiene un doble uso, un uso que es muy bueno, pero también un uso que es muy malo, ¿no? Ya se están haciendo las tendencias y la mezcla entre lo que es la tecnología con el humanismo, ya se está pensando que los equipos deben ser multidisciplinarios y a nivel universidad, pues debe haber equipos multidisciplinarios trabajando los temas de ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema, como ya lo mencioné yo antes, un tema que es filosófico, que es humanista, que es economista, que es de financiero, que es de tecnología, pero también que es de política. Si no nos incorporamos todos en ese sentido, pues creo que nos estaría faltando verdaderamente ser integrales y holísticos como lo requiere nuestro tema, nuestra materia de ciberseguridad. Pues muchísimas gracias. Justo 7:35, la hora en la que habíamos acordado terminar. No sé si quisieran tener algún comentario final. Si no, le pediría a Ana Silvia o al maestro Alfredo Nava el que dieran las conclusiones de este seminario. Muchísimas gracias, maestro Carlos Camacho, muchísimas gracias, maestro Manuel, gracias, doctor Adolfo Arreola. Y antes de pasar el micrófono al maestro Alfredo Nava para el cierre de esta noche, me gustaría mucho compartir con ustedes nuestra próxima apertura del curso de gestión estratégica de la ciberseguridad. Para el próximo mes de febrero del año 2022. Este programa es abanderado por el IDEA, el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac y Acelera, y el Centro Anáhuac de Liderazgo en Política. Entre los temas que se abordarán estará el análisis de vulnerabilidad, ethical hacking y ciberseguridad para la alta dirección. Con gusto les estaremos enviando información con detalle en las próximas semanas. Y ahora le dejo el micrófono al maestro Alfredo Nava, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, para el cierre de esta 7ª edición de Future Trends. Gracias, Ana Silvia. Bueno, primero, antes que nada, la verdad es que agradezco muchísimo a Carlos, Adolfo y Manuel, qué velocidad se aventaron esta sesión. Yo creo que nada más es un abrir de boca, ¿no? De lo que puede existir justo en este curso que se acaba de anunciar esta Ana Silvia, ¿no? Y la verdad es que creo que tuvimos 3 sesiones, 3 noches magníficas, ¿no? Con temas del futuro del trabajo, de temas de estrategia y el shared value y de ciberseguridad, ¿no? Y creo que complementan muy bien los estudios de todos los posgrados de la Facultad de Economía y Negocios y también para los egresados, es decir, un egresado que quiere estar al día, pues digo, nada más con la de hoy y tal cual en los comentarios que platicaron el día de hoy, pues se pone a preocuparte por las áreas que uno dirige, por las áreas que uno gestiona y por los riesgos que puede llegar a tener. Sin más, digo, agradezco obviamente muchísimo a Ana Silvia. Bienvenida, Ana Silvia. Dices que es la 7ª sesión de los Future Trends Seminars, pero la verdad es que es tu primero y te felicito porque lograron salir muy bien los 3 días y agradezco muchísimo tu trabajo.
obviamente a René, a Ana Laura, a todo el equipo de IDEA, a Toño, que también anda por ahí, a Toño Morfini, a todo el equipo del CADEN. Y pues nos vemos a la próxima, ¿no? El próximo trimestre creo que va a estar muy bueno y los veo pronto. Muchísimas gracias de nuevo y les deseo un feliz cierre de trimestre. Saludos. Muchísimas gracias.